Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, estamos acá retomando después de seguramente la realización de su evaluación, de su parcial domiciliario. Bueno, y vamos a ver hoy la primera parte de una temática muy interesante, por lo menos para mí, que es la dimensión simbólico-imaginaria, que es, como siempre, si nos ubicamos en el tetraedro de Malfait, en la parte de la fase de investigación, nos ubicamos en el polo superior, ¿no? Que está ubicado en el vértice superior, que es el polo de la semiosis. Y justamente nos interesa porque a partir concreta y prioritariamente en este polo, es el que nos va a permitir encontrarle o indagar, sea por observar, si estuviéramos en investigación, no solo desde los discursos, sino también desde las prácticas de observar cómo los y las trabajadoras sociales, por ejemplo, en nuestro caso, desarrollan su tarea, cómo la significan, y cuando decimos cómo la significan, tiene que ver cómo significan, por ejemplo, si la relacionáramos con el poder, que lo vamos a ver más que nada la semana que viene, la relación entre imaginarios y poder, tiene que ver por ejemplo, qué sentido le dan a disputar o a la lucha, ¿no? las cuestiones de poder, o qué sentido le dan a la posibilidad de desarrollar su tarea satisfactoriamente, qué sentidos, por ejemplo, en el polo de la fisis le dan en su sistema ecológico al espacio de trabajo, ¿no? Si bien el espacio de trabajo se desarrolla en un lugar por ahí concreto, esto de si les es pertinente, si ellos participaron o no en esa construcción, si está pintado o no pintado determinados colores y qué les motiva a ellos que esté pintado de tal manera en función de su tarea. ¿Qué sentido le dan, por ejemplo, al manejo de la distribución de los recursos? ¿Qué sentido le dan a los vínculos con y las compañeras, con el trabajo con otras instituciones, en la relación, por ejemplo, con las autoridades o entre pares? Y también, sobre todo también acá es qué significados, qué ideas tienen sobre el uso de los saberes con los que vienen del trabajo o desarrollan de su oficio, los que vienen desde la universidad o los que han aprendido con la expertise, sean otros espacios de trabajo previo o en los actuales, o como también vemos en el ejemplo de la entrevista, con esta formación continua. ¿Qué importancia o no, o por qué les parece importante formar parte de una supervisión? ¿Qué sentido le dan a haber participado, por ejemplo, en la historia, haber participado en la creación de determinado centro de trabajo o dispositivo de intervención, etcétera, etcétera? Es decir, acá es donde empezamos a eh, intentar indagar lo más profundamente en aquello de cómo lo viven y cómo lo significan a cada uno de los subsistemas y polos, en términos de Malfait, que tiene que ver con las distintas dimensiones de las organizaciones, eh, el trabajo y la tarea y la manera de llevarlo a cabo, ¿sí? Por eso siempre hablamos de la verdad vivencial, porque puede haber, en general o no, tantas interpretaciones de esos mismos espacios, por ejemplo, como trabajadores haya. Seguramente habrá cuestiones que tengan en común y otras que se diferencien. Justamente a aquello que por ahí se le da sentidos similares, se le llama representaciones compartidas sobre el espacio o representaciones diferentes o por grupos diferentes respecto a el acatamiento o el sentido que se le da a las reglas en el trabajo, ¿sí? Entonces puede haber representaciones compartidas o no en diferentes temas o con matices, puede haber algunos aspectos en común y otros en que se diferencian. Y sobre eso es que trata sobre todo esta dimensión. Ahora bien, uno podría decir así si le preguntaran, ¿no? En la vida cotidiana y nos preguntaran ¿qué significa representaciones o representar si fuera un verbo? Pero acá es un sustantivo, más que nada son representaciones sociales. Entonces podríamos encontrar, se me ocurre a mí, algunos distintos sentidos comunes, ahí lo pongo entre comillas, porque puede haber sentido común cotidiano, en lo popular, en la calle, como podríamos decir, puede haber sentidos comunes ya anclados en las disciplinas, ¿no? Que forman parte del sentido común académico, y otros tantos sentidos más. Entonces, uno podríamos decir, en primera instancia, como un primer sentido común,
Es decir, cuando uno dice, ¿no?, la frase, por ahí, esto hablando de colegas, lo que hace ese colega a mí no me representa, ¿no? Que él no hable por mí, porque él lo que está diciendo no es específicamente cómo yo haría mi trabajo o cómo lo explicaría, ¿no? Entonces acá tiene que ver con una primera cuestión de si hay un otro u otras que me representan a mí o no en lo que yo pienso o hago, ¿no? Eso podría ser el uso de la palabra cotidiana, a mí no me representa. Otro puede ser también el sentido más político, ¿no? También vinculado a esto. Uno cuando vota, en el sistema democrático por lo menos, vota personas, ¿no?, políticos en estos casos, para distintos cargos que en teoría, ¿no?, dentro de la cuestión más jurídica de la política, van a representar supuestamente las ideas de aquellos de quienes los votan. Entonces una vez que uno deposita ese voto, esa otra persona, las que asuman, estarían representando las ideas, intereses, percepciones, prácticas, gustos de esas personas que los votaron, ¿no? Esto puede ser una abstracción, pero esa abstracción está basada en ese sistema, está basada en esa abstracción. Entonces, hay alguien que me representa, yo delego, ¿no? Ahí sería como esta cuestión de delegar de alguien que va a hacer esa tarea por mí, porque yo me ocupo de ser músico, de ser contador, de ser bancario, de ser, no sé, windsurfista, deportista. Entonces, esa tarea la delego a través del sistema democrático, a través del voto. Por eso hay mucha gente que dice los que están en el gobierno hoy a mí no me representan, ¿no? Un poco también en la otra línea, porque hacen o dicen cosas que no me representan, o en algunas cosas me representan y en otras no. O yo había votado a otra gente que es la que me representaría y no está ocupando esos cargos, por lo cual tiene que ver acá también seguramente con representaciones de orden ideológicas, ¿sí? Que obviamente la podríamos vincular con el subsistema ideológico, que también lo vincula entre el polo de la semiosis y el polo de la crátesis. Y tiene que ver con una de las formaciones imaginarias que vamos a ver, sobre todo la semana que viene. Otra cuestión de la representación también es clara de los escenarios, ¿no?, de la vida artística. Hay actores y actrices que representan, hacen representaciones, actúan, se ponen en lugar de, ¿no?, para contar una historia, que puede ser una historia totalmente de ficción o una ficción basada en hechos reales, históricos, en los cuales se ha indagado, se ha investigado, siempre obviamente con alguna mirada y alguna perspectiva. Entonces ahí uno va a observar en general, salvo que sea teatro participativo, teatro de vecinos, en una obra teatral, uno observa, a lo sumo vive emociones o las puede expresar, risas, llanto. Hay gente que por ahí no tolera lo que ve, se para y se puede ir. Hay gente que puede abuchar y hasta gente que puede tirar cosas, como pasa sobre todo en la historia. Y entonces acá uno está observando cómo otros representan una historia. Este podría ser otro nivel de la representación. Y entonces, a ver que me miro al bachete, a ver si no me olvido de alguna. Miren que me faltaba una que había pensado. Y también parecía a las dos primeras la cuestión claramente legal, ¿no?, que por ejemplo, en un juicio o ante un conflicto, una situación conflictiva, uno por ahí tiene que ser representado, ¿no?, en este caso por un abogado, por una abogada, porque el sistema además jurídico para el argentino, depende de la instancia, lo exige, ¿no? Ante una defensa tiene que haber una representación legal. Alguien que, si bien puedo construir con esa persona la estrategia de cómo presentar o cómo defenderme o cómo litigar, finalmente el quien habla con los jueces es el representante legal, ¿no? Para ponerlo, siempre hay cuestiones más variables, ¿no? Pero vamos a ponerlo como la idea que uno tiene de un juicio. En algunos casos también, como vemos en las películas, puede haber un juicio de jurado también. Entonces, quien pregunta, quien alega, quien discute,
en general es, bueno, es el representante legal. ¿Por qué? Porque generalmente si hay alguien que, por ejemplo, salvo que uno decida defenderse solo, vieron que cuando alguien habla por fuera de la regla, el juez manda a acatar ese silencio, ¿no? Entonces, bueno, ese también puede ser otro nivel de representación. Actúa por mí, se presenta por mí, porque además conoce las reglas de juego, ¿no? Legales y cómo moverse en el ámbito y en el campo jurídico, en este caso. Bueno, por eso para nosotros es tan importante, y ahora vamos a ir el sentido que le vamos, justamente el sentido que le damos a las representaciones imaginarios desde la perspectiva institucional, porque nosotros lo que nos va a interesar, justamente con esta dimensión, es poder lograr comprender si hay representaciones, como decíamos al comienzo, compartidas o no, en relación, como en nuestro caso, a las características de las instituciones en las que se lleva a cabo la tarea del trabajo social, por ejemplo. Si hay representaciones compartidas o no en función del trabajo y los oficios que allí se realizan, o por ejemplo, representaciones compartidas o no en relación a la disciplina, ¿no? Al trabajo social. Entonces puede ser cuestiones de orden del ideal profesional, si hay representaciones compartidas o no al método de trabajo, cómo llevar a cabo una intervención, cómo tratar a la población con la que nos vinculamos, en relación a si es necesario o no realizar una formación continua, ¿no? Por ejemplo, entonces puede haber distintos niveles de representaciones compartidas o no, y es justamente acá donde hablamos de los sentidos, como decíamos. Entonces, este también es un poco el interés por el cual compartimos este tema y que lo retoman seguramente, ¿no? Claramente, las corrientes distintas de los que le estamos proponiendo, que son y miran mucho este nivel simbólico imaginario que, como decimos, complementa el material funcional, la dimensión política y también el atravesamiento histórico y la que veíamos la semana pasada respecto a aquello que cohesiona o no al grupo, que es las estructuras libidinales. Así que con esta dimensión estaríamos empezando a abarcar todas las dimensiones que desde la perspectiva institucional corresponden a una institución. Y como acá bien decimos, ¿por qué? Porque muchas veces aquellas situaciones de vínculos afectivos o amigables o profesionales o aquellos que marcan disputas, conflictos fuertes o hasta crisis, justamente también tienen que ver a veces en relación a cuáles son las representaciones que se tienen sobre la tarea que se debe hacer en una institución, las representaciones que se tienen sobre las características de esa institución o las representaciones que se tienen sobre la propia disciplina con colegas o entre disciplinas, ¿no? Entre la interdisciplina, que también pueden llevar a conflictos. Esto quiere decir también muchas veces, por ejemplo, lo que otras disciplinas o representantes profesionales de otras disciplinas creen del trabajo social y en función de eso actúan e intentan asignar o tareas al otro. Por ejemplo, no decirle la psicóloga, decir, estoy estereotipando, ¿no? Si mirá, yo ya le hice la entrevista a este joven, te pido por favor que te comuniques con la familia porque hay que revincularlo, por ejemplo. Esto muchas veces puede generar conflictos porque la trabajadora social o el trabajador social puede decir, mira, a mí me interesaría primero también entrevistarlo y no solo ser como el asistente de, ¿no? El juez, la asistente de psicóloga, asistente de el médico, sino puede hacerse una entrevista compartida o decidir, o sea, a partir de lo que escuchó, lo que le comparte la psicóloga, por ejemplo, si es necesario, primero, vincularse con la familia. Segundo, si es la trabajadora o el trabajador social la que tiene que vincularse con la familia, porque es una tarea que tranquilamente podría hacer la psicología. Pero quiero decir que justamente a veces aspectos que generan conflictos o no, tiene que ver también con los sentidos que profesionales de otras disciplinas pueden asignar a la propia, a la que uno está llevando a cabo. Y lo mismo al revés, ¿eh? También puede haber desde la idea de trabajo social lo que supongo que la otra disciplina debe hacer y por ahí también eso o genera cohesión o al revés puede generar conflictos en mayor o menor medida. Entonces, cuando uno ve, a veces en la lectura o en la observación, es otro indicador a ver si eso que cohesiona tiene que ver también con representaciones compartidas
o no, en función de distintos temas, e incluso cómo tratan aquello que los diferencia, o también cuando uno ve conflictos o maltrato o muchas carpetas por enfermedad, sino también tendrá que ver algo de aquellas representaciones no compartidas en relación a distintas dimensiones de la institución. Bueno, nosotros vamos a basarnos en esta clase sobre este texto de María José, sobre los imaginarios, y también luego el de Colombo relacionado con las utopías. Como ustedes habrán visto en el video que compartimos con María José, bueno, ahora la han podido escuchar cuando trabajamos clase de apoyo sobre aspectos centrales de la teoría psicoanalítica. Bueno, a ver, vamos a tratar de, yo no voy con el orden justamente de la vía regia que plantea María José, les pido que busquen lo que significa vía regia, tiene un anclaje histórico concreto, es un camino muy en particular, pero la vía regia también está asociado como una suerte de camino de oro, se le dice, ¿no? Como la forma de llegar de determinado método a la comprensión total histórica y analítica de, por ejemplo, el concepto de los imaginarios sociales, ¿no? Que sería, cuando hablamos de hermenéutica, de la interpretación, recuerdan, ¿no? Pasamos del momento heurístico al interpretativo, que era el momento hermenéutico. Entonces, no creo que igual María José lo planteara en el sentido que es la manera, pero está hablando de una manera concienzuda, profunda, de acercarnos a la interpretación de las instituciones que tienen que ver en la dimensión simbólico-imaginaria con los imaginarios sociales. Pero también los convino a que busquen el significado de esta frase vía regia, que viene de antaño. A ver, me planto en esto, que sería la definición o la concepción más cercana a la comprensión cotidiana. Ustedes cuando leen el texto, cuando hablamos de representaciones sociales, la perspectiva de Serge Moscovici lo plantea como muy concretamente que tiene que ver con la posibilidad de que esas representaciones son una forma de ver el mundo, ¿no? Que uno va obviamente aprendiendo desde la primera socialización, y que tiene que ver acá como son formas de conocimiento práctico, es decir, esquemas. Si son esquemas, son como estructuras que nos permiten, a partir del aprendizaje, interpretar y actuar, sobre todo, sobre lo conocido, pero también tratar de buscar y darle un sentido para no entrar en crisis cuando hay algo que nos plantea como lo desconocido. Por ejemplo, si yo, vamos a hablar del lenguaje, ¿no? Entonces, uno se entiende en general a lo largo de la vida con otros que participan de la misma comunidad, cultura, porque la estructura que uno ha aprendido a cómo hablar, a cómo leer, a cómo interpretar, hace que, por ejemplo, en general, nos comprendamos en una conversación. Entonces, hay esquemas vinculados al lenguaje que nos permite no solo hablar y las palabras, sino también entender metáforas, entender ironías, o sea, todo eso, o provocaciones, ¿no? A partir de esos esquemas, justamente, uno va interpretando. Por eso muchas veces hay malos entendidos. Cuando uno dice, no te entiendo, vos me estás diciendo esto o esto, ¿no? Porque por ahí las señales no son muy claras y para poder actuar uno debe intentar comprender. Entonces uno tiene esos esquemas y después los pone a prueba todo el tiempo. Pero también a partir de esos esquemas actúa. Por eso es un conocimiento práctico. Y muchas veces cuando hay algo que nos saca, si seguimos con el lenguaje, uno podría decir, bueno, no le entiendo nada, pero creo que está hablando en otro idioma. O sea, por lo pronto, reconocer que no es el idioma en el que yo hablo. Entonces, por ejemplo, decir, bueno, a ver, ¿quién me podrá traducir? ¿A quién le puedo preguntar para poder entender lo que esta persona me está diciendo? Y esto también tiene muchas veces que ver, no con un lenguaje, por ejemplo, yo hablo español y el otro hablo español argentinizado y otro habla inglés, sino que a veces tiene que ver con las jergas, ¿no? Con las formas que otros hablan. Por ejemplo, jóvenes en determinados barrios en conflicto con la ley que tienen, como ellos les llaman, berretines y tienen formas de construir su lenguaje que uno también para comprender necesita
también conocer esos esquemas de interpretación. Entonces lo que puedo decir es, bueno, lo que me queda claro, que acá hay un sentido que no es el mío. Acá están usando palabras que yo conozco, construyen otro sentido, ¿no? Como siempre, bueno, ahora no lo tengo, no lo traigo, pero cuando el sketch de Capusotto hablaba sobre este ministro de Educación que estaba preocupado por la forma de hablar de los jóvenes de los distintos sectores sociales. Entonces cuando él le decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos querés comentar? ¿Cómo le dirías a un amigo tuyo que lo ves que está por meterse en problemas? Entonces él dice, no, se va, que era el personaje, dice, Barrilete, rescatate que pinta Bondi, ¿no? Entonces si uno va viendo, analizando palabra por palabra, es rescatate, que hay un peligro, ¿de dónde me rescato? ¿Quién me tiene que rescatar? Barrilete, ¿qué? Porque, ¿dónde está el barrilete? ¿Sale volando? Entonces, ¿cómo barrilete, rescatate, pinta? ¿Quién está pintando? ¿No? Un cuadro. Y Bondi, ¿no? Que bueno, puedo entender que el Bondi es un colectivo porque conozco el lunfardo tanguero. Entonces, si uno pone el sentido, dirá, barrilete que me viene a rescatar de alguien que pinta en un colectivo, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Quiere decir que para comprender, o sea, el esquema también me ayuda a entender que hay algo que no estoy comprendiendo, y para comprender es necesario, por ejemplo, y esa es la respuesta que me da, que debo conocer ese lenguaje para entender claramente qué me está diciendo, y también para poder comunicarme yo con distintos sectores sociales, distintas franjas etarias, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con el otro sector social, cuando él hablaba, ¿no?, de los deditos, etcétera. Bueno. Entonces, esta es una forma, ¿no?, de conocimiento práctico. Y como dice también acá, es esto, estas formas de conocimiento práctico cotidiana nos ayudan a sostener este equilibrio psíquico. No solo frente a lo diferente, inclusive frente a lo cotidiano, porque imagínense lo que sería cada día levantarse y decir, ¿con qué pie me levanto? ¿Para qué me desperté? ¿Qué tengo que hacer? Imagínense si uno permanentemente se preguntara todo el tiempo estas cosas, el agotamiento sería total, uno entraría obviamente en locura. Entonces, uno va aprendiendo y va esto de automatizando, tiene que ver con esos esquemas que se van construyendo. Entonces, por ejemplo, uno podría tener ciertos esquemas de lo que nosotros cuando nos formamos o nos graduamos es de lo que creemos que es el trabajo social. Entonces, muchas veces cuando hay algo que aparece que un colega hace, pueden pasar dos cosas. Admiración porque qué interesante lo que creo, yo nunca había pensado. Entonces ahí hay algo dentro de los esquemas que tiene vinculación, pero hay como una creatividad, una novedad, o aquello que te sorprende cuando brinda otra perspectiva. Por ejemplo, y esto se los digo, un colega que hace mucho me decía, yo nunca trabajé de manera más ordenada que durante la dictadura, dice. ¿No? Bueno, más allá de lo ideológico, tratar de entender, entonces, cómo activar esa sorpresa, y uno puede hacer la pregunta para no responder ideológicamente, es ¿por qué? ¿No? Intentar entender, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo, es comprender la lógica de ese otro. Entonces, ese esquema también me ayuda a mantener ese equilibrio frente a lo psíquico y no decir, o a lo diferente, y no pegarle un trompazo porque dijo, bueno, yo estaba bárbaro en la dictadura, me gustaría que vuelva porque yo ahí trabajaba re bien, planificaba, hacía lo que tenía que hacer. Seguramente no está diciendo otras cosas que suponía la tarea, pero más allá de eso, quiero decir que los esquemas nos ayudan a poder generar este conocimiento práctico. Por eso también les decía que se asemeja un poco a esta visión del teatro, ¿no? De que uno actúa en función de esos esquemas. Nos ponemos en lugar de esa representación que uno se lleva a cabo, es una forma de plantarse frente a la vida y entonces comunicamos algo, como decíamos, de manera de metáforas, de imágenes, de discursos, de nuestro lenguaje, de nuestros saberes. Entonces hay una idea cercana a la representación, al lugar de, pero obviamente, y lejos de solamente actuar, de ser meros actores reproductivos, en todo caso de lo instituido, somos también personas capaces de generar, a partir de la impronta creativa, modificaciones a esos esquemas. Por ejemplo, esto que les decía recién. Si a partir de alguna novedad, de eso que hace un nuevo colega, voy incorporando, es a lo que ya tengo como conocido, a lo que ya puedo tener como conocimiento práctico, se le incorporan novedades que también ayudan a ser creativo, crítico, ayudan al desarrollo del pensamiento,
E incluso a veces hasta lo diferente, ¿no? De cómo pensar ese otro para afianzar mi forma de trabajar o de llevar a cabo la disciplina, de cómo comprendo la institución, también ayudan a generar innovaciones, alteraciones, transformaciones en técnicas, métodos de trabajo, etc. Quiere decir que las representaciones, y ya nos queda como punto, no solo es estar en lugar de y meramente actuar, reproducir, sino que uno también participa de la producción de esas representaciones constantemente. Obviamente, las condiciones externas también favorecen u obstaculizan esas formas. Ya lo sabemos, ¿no? Voy a poner el ejemplo extremo, las dictaduras tienden a sostener el pensamiento y la actuación instituida, y todo aquello que, en términos de mal fe, subvierte, seguramente es perseguido, acallado, disciplinado. Lo cual, otra vez, da a entender que si alguien tiene que disciplinar, acallar o reprimir, es porque hay improntas innovadoras y creativas en las representaciones, aún frente a condiciones extremas. A ver, voy a traer una frase famosa de un prócer bastante polémico, como era Sarmiento, pero cuando él decía, bárbaros, las ideas no se matan, había algo de esta cuestión de que por más, después analicemos de qué lado estaba, pero quiero decir como idea, como metáfora, uno puede decir puede haber las condiciones más opresoras, pero no matás aquello que uno está creando, pensando e ideando. Obviamente hay otras sociedades que todo lo contrario favorecen y generan las condiciones para ese desarrollo creativo que per se, evidentemente, el ser humano, como diría Mendel, trae en relación a la fuerza de creación, es algo antropológico, ¿no? Que ya traemos todos los seres humanos, no importa el lugar, no importa el sector social al que pertenezcamos. Lo que va a ser importante es si están y se generan las condiciones para que eso sea desarrollado o no. En términos de Castoriadis, para generar sociedades más autónomas, en tanto la capacidad de reflexionar antes de actuar, o sociedades más heterónomas, que tienen que ver con la búsqueda de un pensamiento único. ¿Sí? Bien, hablando de Castoriadis, acá les quiero, voy a cerrarme así, ustedes pueden ver bien esto. Él trabajó en un texto, ahí lo ven abajo, que es como verán, fíjense, es tremendo trabajo que tuvo con la relación a la institución imaginaria de la sociedad, vinculado a lo ideológico político, el marxismo y el capitalismo, no solo a la institución concreta de trabajo, y diría que no todo, sino que es la base filosófica, por ejemplo, inclusive del análisis institucional loroniano, que siguió mucho a Castoriadis, pero Castoriadis, como ustedes van a ver allí, acá les dejo una biografía, porque es importante leer estos pequeños pasos de por qué Castoriadis trabajó lo que trabajó, cómo estuvo él atravesado en su historia y por qué le da tanta importancia a la relación psique, sociedad y al dominio histórico. Entonces, para que puedan verlo, por más que tengan el power, me voy a ocultar y entonces les voy mostrando cosas de Castoriadis. A ver, para Castoriadis, él dice que parte de que la experiencia de la humanidad y de sus miles de sociedades a lo largo de la historia, de lo que él llama, a él sociedad lo llama como sinónimo de institución de la institución y sociedad, para él son sinónimos, ¿no? La institución de la sociedad. Y dice que más allá que sociedades compartan cierto desarrollo similar de las formas de hacer, ¿no? De sus técnicas, hasta incluso que sean próximas geográficamente, que compartan incluso un medio ambiente similar, toda sociedad posee, y sobre todo que él se refería hasta aún en las sociedades denominadas más arcaicas, primitivas, ¿no? Poseen creencias y una institución de la sociedad y también significaciones sociales, de imaginarios sociales, valores, normas, modos de vivir, formas de educar a los niños que son radicalmente diferentes unas de otras. Y él se pregunta justamente por qué, ¿no? Y otro lado también es la importancia central. Dice él que el mundo le asigna el desarrollo de la técnica, de una ciencia tecnificada, la economía y la producción. Él va a decir que esa centralidad en la sociedad contemporánea que se le da, por ejemplo, a estos desarrollos, no es una condición, una consecuencia lógica
esto no existe en todas las sociedades humanas, dice él, esta forma de desarrollo a lo largo de la historia. No es que somos el actual pináculo de la evolución de otras sociedades anteriores. No, hay diferentes formas y hay sociedades que le asignan distintos sentidos a las formas de desarrollarse. Entonces, Castoriadis va a decir que la institución de la sociedad, acá por ahí también les paso para que sigan un poquito viendo su biografía, dice, él es cada vez la obra propia de la sociedad considerada y esta obra se desprende del imaginario instituyente, va a decir él. O sea, de esa capacidad de crear, de modificar, que cambia, ¿no? Por eso es que toda sociedad es producto de su imaginario instituyente. Entonces él dice que a partir de un colectivo humano, donde los individuos, nosotros vivimos, no elegimos, entonces debemos vivir juntos, en ese vivir juntos emerge un lenguaje, emergen creencias religiosas, se construyen leyes, normas, valores que marcan un poco las orientaciones de nuestra vida. Entonces, claramente, no es que se puede reducir las instituciones y las significaciones sociales, como les decía, a causas. Esto que decíamos no es algo funcional permanentemente. Entonces, él lo que dice es que la reflexión sobre estos temas lleva a dar cuenta que causales, ¿no? Que actividades que son racionales, en el sentido que, como decimos en una organización, ¿no? Se intentan escoger los mejores medios, como decimos, bueno, con qué dinero, qué tareas, sobre qué vamos a intervenir, o sea, pensar racionalmente cómo intervenir sobre determinada temática y con qué estructura. Él va a decir que esto, en todo caso, de elegir esos mejores medios, es solo una de las dimensiones y que está permanentemente permeada, como decíamos, que es la dimensión material funcional, por la dimensión imaginaria, va a decir él. Entonces, como les decía, en esta relación psique-sociedad, que dice que la psique, o sea, que nuestra psiquis, en este proceso de humanización, le va a llamar él, a diferencia de socialización de otros, dice, comienza, esto en el bebé, ¿no? En el recién nacido, él dice bajo la forma monádica psíquica. O sea, es que sería como un mundo cerrado sobre sí mismo, ¿no? El bebé se relaciona consigo mismo, que no puede vivir sino creando representaciones que le agraden. Estas son el prototipo de sentido para el individuo. Decir que esto tiene sentido quiere decir que se vuelve, dice Castoriadis, a un sitio donde en conjunto algo es agradable, bueno, y a la inversa significa producirle al individuo una situación de desagrado, ¿no? Entonces él dice que, acá les paso un poco también a los conceptos que él trabaja, dice que esta psique con sus imaginarios radicales es esencialmente arracional, ¿no? Justamente, no es funcional. ¿Por qué? Porque en términos freudianos, él retoma, si bien era filósofo y politólogo, él se hizo también psicoanalista y trabajó sobre la teoría psicoanalista, ejerció como psicoanalista para entender esta teoría e inclusive para criticarla. Entonces él dice que la psique, o sea, la psiquis, en términos de Freud, busca placer, y este placer al mismo tiempo es el que da el sentido, ¿no? Entonces él dice, si la psique humana quedara a su arbitrio, es decir, esto de como Freud, les recomiendo acá que también un poco retomen la clase que dio María José vinculada al ello, ¿no? Si uno solamente viviéramos guiándonos por el principio de placer y no hubiera institución, no hubiera un otro que pone reglas o represión y en todo caso ayuda a sublimar, él diría que si estamos todos quedando al arbitrio de la psique, la especie humana habría desaparecido. La especie humana crea la sociedad y la sociedad entonces le impone a la psique una socialización y el reconocimiento de que hay una realidad que no se somete a nuestros deseos, ¿sí? Una realidad social que no se somete a nuestros deseos. Y que el placer, ¿no? O sea, ese deseo, ese principio del placer que lleva al deseo, no puede estar siempre o no puede ser siempre satisfecho y menos aún de manera inmediata. Entonces, esta realidad social le impone el reconocimiento de que un otro existe al igual que él mismo, ¿no? Cuando uno empieza a tomar conciencia de ese principio de realidad que no se está solo en el mundo, que no hay solo objetos, sino que hay otros seres humanos, ¿sí? Otros iguales, entre casos, a mí. Y entonces, así la sociedad va creando al individuo
y es que además de una psique, entonces, consagrada a estos flujos representativos, afectivos y de deseos, sino que también es alguien que nosotros, esto es importantísimo, porque nosotros también encarnamos a la institución de la sociedad. Nosotros somos como fragmentos que justamente vamos llevando cuando portamos nuestros lenguajes y nuestras prácticas, es qué entendemos y qué pensamos que es el hecho de ser familia, qué es la amistad, qué es la salud, qué es la justicia, qué es trabajar. Entonces nosotros somos portadores que encarnamos, representamos también la institución de la sociedad en cada una de nuestras acciones. Bueno, entonces, un poquito para finalizar la mirada de Castoriadis, podemos convenir entonces que, a ver, acá me quiero poner algo, a ver si me vean. Tienen que entender que a él le da mucha importancia a algo que él plantea. Si hay algo que él reconoce en el ser humano, similar pero con otras palabras a lo que plantea Mendel, no es la razón, dice él. En todo caso, el ser humano tiene la capacidad de ser racional. Sin embargo, como decíamos acá, la psique es arracional. Necesita de otras estructuras para elegir los mejores medios para llevar a cabo determinada tarea, pero siempre la sobrepasa. Entonces, él lo que va a plantear es que todo ser humano lo que tiene como distintivo, que lo diferencia del mundo animal, por lo menos hasta donde se sabe, es la capacidad de imaginar. ¿Sí? En tanto, justamente, creación. Es el único ser que puede hacer algo ex nihilo, dice él, que tiene que ver con crear algo donde no estaba. Obviamente, como tiene que ver con el dominio de lo histórico-social, él trae que toda novedad se ancla, dice él, poéticamente, sobre las ruinas del pasado. Y todos tenemos un pensamiento heredado que, para practicar la reflexión, él dice, hay que cuestionar ese pensamiento heredado para poder seguir creciendo. Vuelvo a decir, fíjense que van diciendo diferentes cosas, pero Mendel algo también habla lo mismo, ¿no? De esta relación con la autoridad, que es justamente lo heredado, los mandatos, y cómo hacer para superar esas imagos de autoridad, diría Mendel. Acá Castoriadis nos trae entonces que esos imaginarios sociales que son creados anónimamente y compartidos por determinada comunidad, se instituyen, o sea, hay imaginarios efectivos, imaginarios que tienen mayor peso en determinado momento. Por ejemplo, hoy podríamos decir, en una disputa sobre el lugar de la mujer en la sociedad, uno podría decir estos avances, y hay un imaginario instituyente, ¿no? Que tiene que ver con lo político, con lo ideológico, con lo jurídico, que se va instalando un nuevo imaginario, no solo en tanto ideas, sino también en concretas, ¿no? Nuevas leyes, nuevas prácticas. Entonces hay un nuevo imaginario efectivo que va tomando mayor, no quiero decir hegemonía, sino, aparte de la legitimidad, mayor peso histórico en este momento, por ejemplo. Y tiene que ver con la capacidad de crear que se plasma en ese imaginario instituyente que se transforma, a partir de determinadas prácticas, en un imaginario efectivo y en el imaginario central de la época. Por ejemplo, la caída del patriarcado. Si el patriarcado era el imaginario central de una época, hoy está cuestionado y este imaginario instituyente que se transforma en imaginario efectivo viene a cuestionar el imaginario central de una época. Obviamente, como sabemos que las dimensiones institucionales actúan todas a la vez. Ahora, justamente, es lo que cuando habla de imaginario radical, él lo que habla es que justamente es no radical por lo político y no por lo extremo, no porque es algo de raíz. Eso es algo de nosotros como seres humanos. Tenemos la capacidad de imaginar. Por eso él, que fue siempre su tema de trabajo fuerte, el tema de la autonomía versus heteronomía, ¿no? La relación instituyente, institucionalización, que es de la cual retoma el análisis institucional todo su desarrollo. Por eso ellos están tan metidos en lo de esta relación dialéctica y cómo eso afecta a las formaciones sociales establecidas, que son las organizaciones de trabajo, vienen influenciadas de esta línea de pensamiento y de práctica. Por eso Castoriadis, que creo es
ya fallecido, ¿no? Como ya le mostraba acá en el 97, si mal no recuerdo, sí, 26 de diciembre del 97, bueno, justo me olvidé lo que les iba a decir. Él desarrolló toda su obra, aunque después trabajó otros temas, claramente interesado en esa transformación y en la libertad, ¿no? Por eso, ahí digo, su biografía también es tan importante para entender las dictaduras por las que pasó en Grecia, cómo fue a Francia, cómo quedó clandestino luego en Francia, cómo publicaba con seudónimos, pero después, en este sentido, fue, y ahora me acordé, un intelectual orgánico. Es decir, no era solamente, es él quizás para mí, de los que conozco, el último filósofo que condensa muchas disciplinas, no solo filosofía, y al mismo tiempo, porque también trabajó psicoanálisis, como les decía, metafísica, estadística, fue funcionario, de hecho, en Francia también como estadista, pero llevó la reflexividad tanto al extremo que en la época del estalinismo, fíjese, vuelvo a decir, que muchas de las corrientes que trabajamos nosotros en descontento con el marxismo tenía que ver con aquella corriente marxista que apoyó la dictadura stalinista durante tanto tiempo en la Unión Soviética, y él menciona en un momento una frase que es clave, cuando dice que él en esa época tuvo que optar entre seguir siendo marxista o revolucionario, lo cual se ganó el odio de todos aquellos marxistas que apoyaban la Unión Soviética, ¿no? Entonces, justamente, en tanto cuestionador de su pensamiento heredado y crítica permanente, en tanto capacidad de imaginar y de transformar y de instituir, no podía él aceptar que por más que hubiera ganado el comunismo, sostener una práctica que no era la que tenía que ver con su representación sobre lo que debía ser el comunismo o el socialismo, por ejemplo, en el poder. Bien, vamos a ir pasando entonces a como yendo para atrás, ¿no? Entonces, como Freud, ustedes lo van a ver ahí, vuelvo a decir, acá les recomiendo también tener en cuenta la clase de María José, y acá Freud lo que primero trae, como siempre, es este primer contacto, ¿no?, del niño con el pecho, y dice que la primera experiencia de alucinatoria, de reemplazar aquello que no está ahí, es cuando lo ve, tiene hambre y llora, y reemplaza ese objeto teta por otro, puede ser por el dedo, ¿no? Alucinando esa situación de, como ya sabemos, no es solo la función nutricia, no la función también de lo que brinda el placer que brinda lo nutricio, pero ahí ya empieza a ver como una división, no solo me alimenta, sino que además me calma, esto que decía Castoriadis, ¿no? Me genera algo bueno, algo agradable en esa época de mónada psíquica. Entonces, pero la primera experiencia justamente de quitar de la relación de, como decíamos, de satisfacer el deseo de inmediato, es justamente la falta de ese pecho materno de ese objeto que brinda nutrición y placer. Entonces, a partir de acá, Freud plantea que la representación tiene como 4 líneas. Una es la percepción en tanto lo presente, cómo percibo algo, ¿no? Entonces él lo lleva al tiempo del presente. Lo que percibo puede ser aromas, pueden ser sentimientos, pero eso está en las formas que tengo de percibir, una representación como percepción. Mi representación sobre tal persona, hoy, actual, pero esa percepción también tiene que ver con otro nivel, que es el del pasado, de los recuerdos, porque él también trae, ¿no?, este reencuentro permanente en la actualidad con una historia que uno trae de determinados rasgos con otras identidades de otros seres humanos con los que se ha ido formando. Entonces, también esa percepción actual tiene componentes de recuerdo, o inclusive uno se puede ir al pasado en tanto representación y trae al presente una selección de aquellos aspectos que recuerda o que decide, consciente o inconscientemente, recordar, ¿no? Entonces, por eso a veces pasa que mi rep te dice, no, pero vos tenés una representación idealizada de tu pasado, ¿no? Porque yo iba a lo de mi abuela y tal cosa. Sí, pero vos te olvidás que pasaba esto, y que vos te enojabas. Tal. Entonces, bueno, a veces ese recuerdo, en tanto representación del pasado, también incluye selección de algunos aspectos y desestimación, consciente o inconsciente, de otros. Y también funciona la representación en tanto imaginación, ¿no? En tanto lo futuro, es cómo me represento, cómo me imagino yo de acá al año que viene, de acá. Entonces uno puede llevar a cabo qué voy a hacer, cómo organizarme, y también ahí selecciona sobre qué me estoy imaginando ese futuro, ¿no?
Entonces, si yo les digo, para hacer trabajador social y trabajar en esto, entonces debería formarme en tal cuestión, debería indagar y averiguar sobre tal. Estamos hablando acá de aspectos de orden más conscientes, materiales, pero también la imaginación, como les decía, también lleva aspectos de orden inconsciente, en tanto aspectos de la represión o de deseos, ¿no? que buscan ser satisfechos. Y hay un cuarto, fíjense que tanto la percepción, el recuerdo y la imaginación, podemos decir que está anclado en la realidad. Hay un cuarto nivel de representación, que es la alucinación, que una cosa es lo que vive el bebé, pero después uno va entrando en el principio de realidad, porque empieza a diferenciar justamente su madre del objeto y de que hay un ser humano detrás de ese objeto que le brinda o no le brinda ese alimento, etc. Entonces empieza a reconocer ese mundo, ese individuo, que me va formando, esto como decía Castoredis, que hay un otro y unos otros en ese proceso que me habilitan o me obstaculizan la vida, ¿no? Y entonces el tema es cuando la representación no está anclada en la realidad, ¿no? Cuando es realmente uno se está inventando una realidad que, vuelvo a decir, va más allá de la imaginación, que uno va concatenando coherentemente esas relaciones, y acá la alucinación tiene que ver con un desprendimiento de realidad, es cuando uno dice hay un quiebre en la salud mental, ¿no? Puede ser, no porque Dios me está hablando, no es que me está hablando, o no es que acá está Carlitos que me dice, entonces no, una esquizofrenia, alucinaciones, psicosis, bueno, esas son formas, ¿no? de representaciones que no están ancladas en la realidad. Pueden parecer muy reales para la persona que lo está planteando, pero no está anclado en esta realidad. Y justamente podríamos decir acá que la estructura está gobernando en gran medida a esa persona y no al revés, y no el contenido a la estructura, ¿no? La estructura está por encima del contenido en estos casos, y en general, bueno, justamente acá lo reprimido no es reprimido y empieza a salir de forma deformada. Por eso ustedes pueden ver determinadas actitudes de determinadas personas cuando uno dice no están sus cabales. A veces puede ser un brote, puede ser algo, a veces puede ser algo que estalló, que hizo crisis, ¿no? En función de determinada estructura psíquica y de lo que ocurrió en la historia, porque siempre decimos que hay una relación entre el individuo, lo social y lo histórico, o sea, sigue esa estructuración, lo cual puede ser que una vez resuelto la crisis, con o sin ayuda profesional, pueda uno volver a la realidad, o a veces realmente hay un quiebre que puede ser estabilizado con medicación o, bueno, no. Entonces hay una permanente debacle, bueno, ustedes lo pueden ver muchas veces en determinadas personas. Pasa mucho con las personas en situación de calle, en general, que por ahí había síntomas previamente, pero una vez que quedan en esta situación, muchas veces terminan de quebrar mentalmente, porque justamente había un problema previo, que en todo caso lo material o económico, que es lo que termina por ahí echándolos a la calle, no era en todo caso lo económico lo principal. Por eso uno podría decir que muchas veces lo económico te puede llevar a viviendas, formas de hábitat precarios, pero como una villa, pero ahí no tiene un grupo, un colectivo, una red de apoyo, una red de contención. La persona en situación de calle, si bien puede haber alguna que otra red, inclusive del Estado, mucha gente termina en esas situaciones por diferentes quiebres anteriores que tienen que ver en general con lo vincular. No estoy hablando que las personas sean responsables absolutas, por eso digo, tiene que ver con también la historia singular de cada persona, pero en general las personas que pasan, y sobre todo las que pasan ya mucho tiempo en situación de calle, el hecho de vivir también en situación de calle, con los peligros y amenazas reales, terminan también por generar crisis y quiebres en la salud mental. Bueno, entonces, en relación a lo que plantea Freud, lo importante, ¿no? de estos procesos de representaciones, dice Freud que lo representado a partir de las percepciones, dice, no logra nunca que esa representación refleje el objeto externo tal cual es. Es decir, como decíamos, bueno, el objeto ese con el que se ha perdido contacto, decía Freud, no es el objeto teta, no es el objeto madre, o sea que nunca se puede volver a lograr ese primer contacto que es el original, el primordial. Entonces siempre esa
percepción es incompleta en todo caso. Entonces, esa representación que uno se hace del objeto nunca es el objeto externo tal cual es, dice. Y esto no significa incompletud o error, sino que los elementos del presente, el pasado y futuro adheridos a esos objetos, lo hagan un objeto significativamente en relación al original, en tanto los deseos, fantasías, frustraciones, afectos, represiones, censuras, ahora también envuelven, dice él, a ese objeto. Quiere decir que cuando nosotros nos representamos o hacemos otras representaciones, esos objetos también están imbuidos de aquellos, como decíamos, deseos y represiones e historias y frustraciones y significados que nosotros le asignamos a eso. Por eso uno también selecciona o no determinadas cuestiones del pasado o determinadas cuestiones nos imaginamos. Porque en esos flujos, como diría Castoriadis, también van anclados estos aspectos. Entonces también complejiza Freud aún más el cuadro cuando da cuenta que la existencia de fantasías, en el texto no pueden ver en detalle cómo se construyen, ¿no?, estas fantasías, y ya lo vimos también en tanto el fantasma, ¿no?, en la estructura liminal, en tanto escena, un argumento. Entonces dice, en tanto que lo imaginado para el futuro posee la característica de, entonces, de carácter de resabios de fantasías provenientes, dice él, al menos de 7 generaciones de la especie. Por eso también hay cuestiones inexplicables, porque en tanto, recuerden que ustedes que Freud primero también estudió biología, neurología, entonces tiene muchos de los aspectos vinculados a este tipo de estudios en tanto a la cuestión de la genética y a la herencia genética. Entonces también que en esas células no solo hay cuestiones de información corporal, sino también información psíquica, podríamos decir, y que traen los mandatos de otras también, y represiones de otras, por lo menos dice 7 generaciones. Entonces dice, por otro lado, también por eso dice, nos traslada estas respuestas a los orígenes de la vida, ¿no? Intentan buscar, o sea, estas fantasías originarias tienen que ver con la explicación de la diferencia de sexos, el origen, como decía, el origen de la vida, la muerte, ¿no? Que todo esto está ahí condensado en lo que Freud llama, lo que se denomina las protofantasías, ¿no? Y que ahora en lo psíquico, en la construcción de toda persona, tienen estatuto de realidad psíquica, no de realidad real. Supuestamente son argumentos, escenas que se han vivido en los orígenes de los orígenes y se plasman en la actualidad en tanto realidad psíquica, ¿sí? Y por lo tanto son inaccesibles a la conciencia porque forma parte de lo reprimido primordial. Es como diríamos nosotros como seres humanos, ya tenemos esto con lo que venimos de fábrica. Entonces, va a decir Freud que entonces estas protofantasías o este ser humano también que tiene que desarrollar su aparato psíquico necesita la existencia y desarrollo de un aparato sonoro, esto que estamos haciendo, ¿no? La posibilidad de hablar, una estructura que nos permita poder decir, expresar, dar la palabra. Y entonces que esto aparte de lo está el aparato sonoro, digamos, fonador, y en el proceso de socialización nosotros vamos aprendiendo a utilizarlo, ¿no? Entonces vamos incorporando no solo el lenguaje, sino en los sentidos, también vamos incorporando también las fantasías propiamente dichas, las que suceden durante el proceso de socialización, en el que la estructura del aparato psíquico y sus leyes, que vuelvo a decir, revisen la clase de María José en relación a super yo y ello, el deseo, las fantasías, cómo se va constituyendo este aparato psíquico desde la perspectiva del psicoanálisis. Les decía que pasamos en todo caso a una represión secundaria. Entonces, bueno, vuelvo a decir, el pasaje por la relación de las instancias psíquicas del ello, el yo y el super yo. Desarrolla los ideales del yo, el yo ideal, la salida del complejo de Edipo y la internalización de las imágenes parentadas, ¿no? De las imágenes, las imagos de autoridad. Digamos, todo ese proceso se desarrolla también dentro de la estructuración del aparato psíquico. Entonces, las fantasías también a través de las incidencias, digamos, son
se plasman en actos, desde emociones, ¿no? De comportamientos. Ahí uno empieza a ver e intentar indagar de cómo se están plasmadas esas fantasías. Son claramente en el decir, en el sentir, en el actuar, ¿no? Y entonces, ¿cómo son recuperadas a través de la conciencia? Bueno, justamente a través del trabajo analítico, ¿no? Que esto es parte también de la teoría social, de la teoría, perdón, psicoanalítica, y cuál es el dispositivo para justamente traer aquello que se empezó, y Freud empezó a dar cuenta que había cuestiones de algo de lo reprimido que no permitían llevar a cabo determinadas acciones, o uno sentía culpa por determinadas acciones, y bueno, ahí empieza a dar cuenta de estas formas de cómo a través de la palabra, de la escucha analítica, intentar acceder a esas instancias o estructuras que forman parte de los aspectos de la psiquis. Entonces, va a hablar entonces que finalmente, dice, están los ensueños diurnos, que poseen una menor carga de contenidos inconscientes, y que si bien en las representaciones e imágenes que trae incluyen deseos inconscientes, esto está más anclado en la realidad social. Esto es lo que les decía antes respecto a la imaginación. Entonces, cuando los ensueños diurnos es siempre la imagen de que uno va en colectivo y se hace la película, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo me fue? ¿Qué me gustaría hacer mañana? Bueno, ahí, como les decía antes, la forma tiene más, perdón, acá el contenido es más importante que la forma, porque es más racional, uno tiene un control y coherencia de esas relaciones. En cambio, en lo inconsciente predomina la estructura por sobre su contenido, ¿sí? Por eso los ensueños diurnos tienen que ver mucho más con el anclaje en la realidad, y tiene que ver con eso de la imaginación, con el nivel de imaginación de la representación. Entonces, claramente está en un plano más inconsciente y el contenido prevalece sobre la estructura. Es decir que, bueno, la persona consciente es quien realiza las asociaciones de ideas y percepciones. Entonces, la posibilidad de que estas de que estas representaciones pasen del ámbito individual, entonces, al colectivo, convirtiéndose en representaciones sociales, supone entonces ya, porque ahora estamos hablando de la cuestión individual, de la psique constituyéndose en lo social, ¿no? Pero para que pase a ser algo colectivo, entonces supone la puesta en juego de un proceso de resonancia fantasmática que conecte escenas compartidas por un colectivo. De alguna manera, la estructura libidinal supone una resonancia fantasmática, ¿no? Que pone en común escenas de un colectivo. Pero bueno, a nivel de representaciones, tiene que ver con que son desde las experiencias sociales concretas y se ha moldeado por parte de aquellas matrices universales, dice él, de significación humana que provienen de los tiempos primordiales alojados en el más profundo e inaccesible de lo inconsciente. Bueno, si bien no pretendemos que se entienda todo esto, pero quiero ver como distintos niveles de entender de dónde vienen las representaciones, y acá cuál es la explicación desde lo psicoanalítico, ¿no? Bien, ahora también Caes, retomando estos aspectos freudianos, entonces fíjense que ya hicimos Moscovici, Castoriadis, que también viene de Freud, aunque lo hace crítica, Freud, y entonces ahora vamos acá, siguiendo la línea freudiana, viene a reafirmar, entonces acá él habla de una doble vertiente, ¿no? Él viene a reafirmar el carácter consciente e inconsciente de las representaciones, en tanto estas representaciones se nutren de aspectos inconscientes internos proyectados en los objetos externos. En tanto, ese principio del placer por el que se rige el funcionamiento del aparato psíquico, que es lo que veníamos hablando desde la perspectiva freudiana, todo aquello que le resulta intolerable, sean emociones, temores, ¿no? Deseos, son colocados y asignados a objetos de la realidad externa, dice Caes, ¿no? Son depositados en lo externo, en lo cotidiano, en lo cultural. Y entonces ahora hay una realidad percibida que aparece como si fuera independiente de esa proyección inicial. A ver, para entender, se proyectaron aspectos de orden inconsciente desagradables, aquellos que producen displacer, lo malo, como diría, lo desagradable, como diría Castoriadis, se proyectan en el exterior, se los ubica afuera. Lo malo viene de afuera, de lo cotidiano,
de ese otro, de ese grupo, de esa gente que no me quiere, digamos, está en el afuera. Y es, entonces, esa realidad percibida como si así estuviera constituida, independiente de esa proyección inicial de la cual no se tiene conciencia. Entonces, esto es lo que... esto es un proceso obviamente constante, no es una sola vez y para siempre, es permanente. Entonces, en la medida que esta doble vertiente, ¿no?, de la constitución de la representación, entonces en la medida que los contenidos de la representación incluyen entonces la reintegración interna de lo que se proyectó al exterior, las representaciones entonces devienen de un producto de la realidad interna y de la realidad externa. Por eso habla de este doble vertiente y de que tienen un componentes inconscientes y conscientes, ¿sí? Él le da también esta idea más, también inclusive histórico-social. Por eso hay una relación de coherencia entre Freud, Caes y Castoriadis. Entonces, vamos a seguir con Caes. Podemos entonces aseverar que las representaciones imaginarios sociales son, sobre todo, elementos centrales, y acá ya es donde vamos a las instituciones, ¿no? Son elementos centrales en la organización de las relaciones psicosociales, es decir, en lo psíquico, lo fantasmático, lo simbólico, lo material y funcional, ¿no? Sea en tanto individuos, grupos, colectivos, organizaciones e instituciones amplias en sociedades, ¿sí? Entonces, por eso retomamos el tema de los imaginarios y representaciones, porque son organizadores, ¿sí? Son estos esquemas de interpretación que nos ayudan a organizarlos y comprender y modificar. Y entonces, cada vez que va a decir, será a través de las producciones sociales, que son expresiones culturales como el lenguaje, los discursos, prácticas artísticas, el trabajo, etcétera, 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 que se podrá dar cuenta de aspectos vinculados a las identidades, ¿no?, que aglutinan a esas formaciones colectivas, así como también, como decíamos antes, lo que puede diferenciarse al interior o con otras formaciones colectivas, y también de aspectos que estructuran los pensamientos y los actos diferentes de sus miembros. Pero también da cuenta del análisis de esas producciones sociales, podrán establecerse los argumentos fantasmáticos, por eso acá la mirada, como siempre decimos, clínica del psicoanálisis, ¿no?, en esta cuestión, no solo tiene que ver con lo material y lo simbólico, sino también con argumentos fantasmáticos que invisten a estas representaciones. Es aquellas escenas, productos de las leyes del inconsciente, que son patrimonio de cada cultura y les confieren identidad. Entonces acá sí, va a decir que son las grandes formaciones imaginarias, él menciona varias, ustedes están teniendo allí creencias, mitos, ritos, utopías, ideologías, concepciones del universo, teorías científicas, fíjense que las incluye, doctrinas filosóficas, son formaciones, ¿no?, imaginarias, son grandes formaciones imaginarias donde se van a plasmar digamos, la manera de adquirir esta función de organizadores socioculturales. Entonces, ustedes en el texto de María José van a ver que, y ahí pueden acceder a la explicación de María José retoma de Freud sobre, por ejemplo, las creencias, ¿no?, el poder de las creencias de tipo religioso, que son comunes en distintas sociedades por su estructura a todas las culturas. Obviamente cada uno después con sus singularidades, con sus propios ritos, con sus propias prácticas, con sus propias normas, ¿no?, con lo prohibido y lo permitido. Entonces, pero ¿qué trae igual María José en tanto lo común, ¿no?, que lo trabaja de Freud? Que esta es una respuesta de las creencias religiosas a los peligros que plantea la vida, ¿no?, la indefensión del ser humano frente a los peligros, a la irreversibilidad del tiempo, ¿no?, de lo histórico, a esto de llevarnos a las preguntas existenciales: ¿por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Qué pasa cuando nos morimos?, ¿no? Entonces, estas cuestiones el Freud las trae como que las creencias religiosas vienen a dar cierto alivio a aquello que no puede ser explicado de manera racional. Entonces, son mecanismos de ordenamiento que se despliegan para transitar, evitar o disminuir la angustia,
la incertidumbre, el temor, por medio entonces de la creación de instituciones que el ser humano, para restringir, puede ser como en este caso instituciones cotidianas, inclusive las organizaciones religiosas, ¿no? Como puede ser iglesias, mezquitas o distintas religiones, que son para restringir las demandas del principio del placer, va a decir, ¿no? Que son las pulsiones sexuales y agresivas no coartadas en sus fines. Pero a cambio de esta represión o de no satisfacción inmediata del principio de placer, es derivarlo hacia fines más nobles y sociales, o sea, reconocidos socialmente, creando canales de protección y de satisfacción narcisista que garanticen, como fíjense lo que menciona María José sobre la sublimación, y que esas pulsiones vayan hacia un medio para canalización de realización personal y colectiva. Entonces las creencias, dice, ligadas en su estructura al pensamiento mágico, va a decir Freud, infantil sobre todo, según su hipótesis es que serían superadas en teoría cuando el desarrollo entonces, del conocimiento sobre el mundo, sobre los distintos aspectos de nuestro mundo, puedan ser explicados racionalmente a través de procesos de investigación. Entonces él dice que cuando haya como explicaciones sobre la totalidad de aquellos aspectos que construyen este mundo, que son parte de este mundo, esas creencias van a disminuir o desaparecer, porque hay explicaciones para eso. Entonces, tanto Freud agnóstico, ¿no es cierto? Entonces él dice que a mayor producción de elaboraciones intelectuales, menor será el poder ilusorio. Acá lo ilusorio tiene que ver con algo inconsciente, algo que nos inventamos, que no está anclado en la realidad. Entonces, el poder ilusorio de las creencias, ¿no es cierto? En tanto están basadas en una fe, dice, que no permite reconocer la tangibilidad de sus esquemas y de sus argumentos. Entonces, mientras esté basado en la fe, no se puede analizar, es indemostrable, es una creencia en base a algo que no se puede reconocer tangiblemente. Yo acá debo decir que, esperen que acá me muestre un poquito, digo que la historia demostró a lo largo del tiempo que si bien ha habido y hay explicaciones nuevas, desarrollos, conocimientos, producciones científicas, inclusive desde otras líneas como la metafísica, o pueden hablar de la biodecodificación o los registros akáshicos u otras formas de comprensión, hasta científicas, aún así las creencias siguen existiendo porque a veces cuanto más se conoce, al haber nuevas hipótesis, también ocurre que aparecen algo que no termina ahí, como que vuelve a haber la necesidad de seguir indagando más en esos orígenes de lo que ocurre con, por ejemplo, si fuera el Big Bang, ¿no? ¿Cómo creció? Está la teoría del Big Bang, pero ¿qué hay atrás del Big Bang? Entonces, siempre, aún ahí, hay un camino no terminado, que entonces habrá que ver una cosa, la tendencia a disminuir las creencias de orden religioso, pero otra cosa es la desaparición. Entonces, ahora vamos a meternos en otra formación. Ustedes tienen un texto, que es el de Mercialade, como apoyo, ahora para que no se... porque tiene que ver más con lo primitivo, con lo arcaico, con lo antropológico, y no específicamente con la institución. Pero sí, cuando hablamos de mito, parte de la estructura planteada, por ejemplo, de cómo se construye un mito. A nosotros después nos van a importar los mitos de origen que tienen relación con la historia de creación de la institución y de quienes fueron partícipes de esa historia y qué dicen los otros votres de esos tiempos primordiales de la institución o de esas personas. Por eso también traemos esta cuestión de los mitos como otra de las formaciones o producciones imaginarias en el ámbito de lo simbólico imaginario. Y entonces, acá, bueno, les paso, me cierro así pueden ver bien, unos datos de este autor para que vean. Y bueno, entonces, para la perspectiva psicológica, como les decía, los mitos son de extrema importancia, entonces en tanto permiten comprender la conformación, y acá viene lo psicológico, ¿no? Y el funcionamiento de la fantasmática colectiva, ¿no? Esto que siempre
decíamos, del argumento, ¿no? que cohesiona o no, o que está en disputa, ¿no? En determinado colectivo, y que está ligado a los acontecimientos, o sea, lo mítico, ¿no? Está ligado a acontecimientos remotos en la historia de la humanidad, pero también y sobre todo, para nuestro caso, como posibilidad de indagación de la historia mítica de las instituciones, y más específicamente en las organizaciones que llevan a cabo trabajo profesional del trabajo social. Entonces, partiendo de la base y siguiendo también como en el texto de María José, de este otro autor que es Otto Rank, los mitos son portadores de una estructura que reitera siempre la fantasía básica de la novela familiar, que es el planteo freudiano que forma parte de las protofantasías de las que hablábamos antes. Es decir, que son aquellas escenas hoy inaccesibles a la conciencia y que filogenéticamente son parte de la especie humana y responden a lo reprimido primordial. O sea, esta es la definición de este mito en tanto construcción de lo fantasmático. Y justamente quiere decir que hay algo que también en la creación de las instituciones hay algo de lo no dicho, porque responde, como les decía, a esta estructura que está anclada en los tiempos primordiales y que forma parte de las protofantasías. Se anuda a lo cotidiano y las formas de decir a esas estructuras que ya vienen con nosotros. Entonces, bueno, veamos ahí cómo plantea un poco Mercy Aliade este aspecto. Entonces, cuando nos referimos al mito, lo estamos pensando primero, en tanto, y esto también es clave, cuando uno dice el mito, eso es un mito, ¿no? Como diciendo, bueno, eso es sanata, eso es mentira, eso es algo que crees vos o algo que repite la gente. En realidad, en la perspectiva antropológica, el mito es, primero, una historia verdadera, no porque digamos nosotros que ocurrió, sino que para el colectivo eso es una historia verdadera, porque está ligada a lo sagrado además. Es ejemplar y significativa, vinculada a lo que hoy podemos denominar, como les decía, sociedades arcaicas o culturas tradicionales, que es como lo denominó la antropología. Que es de ahí donde ellos se fueron nutriendo de cómo se construían los mitos. Esto quiere decir que, en segundo término, en nuestro contexto académico, el mito no significa ni una mentira, ni una ilusión, ni una ficción. Entonces, para comprender por qué retomamos desde la perspectiva institucional la importancia del estudio de los mitos, vamos a retomaremos su origen y cómo o cómo era vivido en esas sociedades. Entonces, yo les voy a, para parte descansen un poquito de mi voz, compartir unos relatos de Galeano para entender un poquito cómo son esos mitos de origen. Así que denme un segundito que dejo de... No hace falta dejar de compartir pantalla. Acá vamos a ver este mito y espero que se escuche bien esto. Ahí va. La creación. La mujer y el hombre soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio. Los indios maquiritares saben que si Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto, porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio, y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente, nacerán y volverán a morir y otra vez nacerán y nunca dejarán de nacer porque la muerte es mentira. Y ahora escuchamos otro. El lenguaje. El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor y no tenía a quién dárselo.
Creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el Padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y las mujeres que caminan y cantan: ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente. Bueno, El fuego. uy, espera un poquito. Esperen ahí. Bueno, a ver, ¿para qué trajimos estos dos relatos? Aparte de la cuestión literaria y más allá de que justamente lo literario esté adornando historias que, como igual decía Galeano, en trilogía, este es el primer libro, que se llama Memoria del Fuego, igual recabó de fuentes documentales. Pero ¿a qué vamos con esto de que decíamos antes de mercialidad, de las características que tiene un mito? Y leyendo un poco, escuchando estos relatos, clave en los mitos, fíjense que supone la historia de los actos realizados por seres sobrenaturales. Fíjense que acá está el padre primero, ¿no?, de los guaraníes, y acá dice Dios los estaba soñando. Entonces, el mito, para que sea mito, siempre habla de actos de seres sobrenaturales. Y está vinculado al origen de la creación, de la muerte, de todo lo existente en el mundo, y que en ese momento, que ocurrió en ese momento primordial, único y sagrado, y ocurrió realmente, ¿no? O sea, para cada una de estas comunidades, esta es la creación, ¿no? Podemos llevar a la Biblia, ¿no?, inclusive también cómo se plantea la creación del mundo en la Biblia, o cómo se creó el lenguaje. Entonces, la explicación de los actos del mundo, cuando participan seres sobrenaturales, forman parte de estos mitos. Y hablan de esto, de cómo se creó el mundo, o el hombre y la mujer, cómo se crea el lenguaje. ¿Sí? Como les decía, entonces es una historia verdadera y es sagrada porque participan los dioses, estos seres sobrenaturales, en vinculación con los referentes de las comunidades. Y entonces esa creación, dice Mercialidades, da cuenta de cómo se ha llegado a la existencia misma o cómo se ha fundado desde un comportamiento a una institución, una manera de trabajar. Por lo tanto, el mito, en tanto el contenido, se convierte en un paradigma de los actos humanos y deben entonces ser reproducidos según el conocimiento de esa manera de crear. Esto es lo que también, por eso siempre se dice que el mito, y lo vamos a ver semana que viene, va hacia lo instituido, porque el mito prescribe, ¿no?, y también proscribe, ¿no? Prescribe, es decir, cómo se deben hacer las cosas y qué no se debe hacer, porque en tanto cuestión sagrada, esto debe ser hecho de tal manera porque así lo plantearon las divinidades, ¿no? Que acá es justamente la otra palabra, ¿no? Divinidades. Y esa divinidad les entregó, ¿no? Entonces, es el padre primero, además, el primero de los padres. Entonces, en ese sentido es sagrado y ocurre en un tiempo único y originario y primordial. Ahora, como les decía, cuando se generan conflictos o dificultades en determinada sociedad, de esto mítica, la restauración del orden implica retornar al tiempo místico y sagrado, es decir, volver mediante rituales a el tiempo en el cual ocurrió, cuando en el ritual, en celebración de rituales, para reorganizar, para reordenar aquello que ha sido desviado por alguien o por otros aspectos. Los rituales vuelven a ese tiempo primordial, se revive ese tiempo primordial, que es el tiempo mítico de lo sagrado. Entonces, volver a vivirlo mediante la realización de los rituales específicamente, además, creados para volver a ese tiempo. El mito también dice cómo, ¿no? Por eso lo normativo, cómo reestructurar, restablecer el mito cuando se desvían las sociedades. Entonces, por eso, en el marco de estas sociedades, conocer el mito, que solo está reservado a los
iniciados, porque aparte así el mito lo marca. Entonces, conocer el mito implica conocer el origen de las cosas y entonces se las puede dominar y manipular a voluntad. Entonces, conocer el mito de, por ejemplo, de cómo una planta vive, no es solamente cómo fue creada, sino todas las partes por las cuales las palabras mágicas específicas que nombró Dios o las divinidades para crear esa planta, para que pueda crecer esa planta. Es conocer todo ese proceso. Entonces, en esos rituales y ceremonias, la rememoración del tiempo mítico restablece nuevamente el sentido sagrado, bueno, restablece una redundancia, restablece el sentido sagrado y cotidiano de todos los actos y sucesos de la vida. Entonces, alejarse del mito o contrariarlo supone sanciones, castigos que los propios seres sobrenaturales han dictado. ¿Sí? Después de la semana que viene vamos a ver una reinterpretación desde el poder y los imaginarios sobre el mito. Pero es importante entender por qué lo mítico en función de nuestras instituciones, porque prescribe y proscribe también, ¿no? Entonces el mito adquiere una vivencia y una creencia de tipo religiosa, en tanto se aparta de la experiencia ordinaria y reactualiza acontecimientos fabulosos, ¿no? Extraordinarios, significativos, y permite acceder al mundo de esos seres. Se hacen presentes esos seres. Por eso es importante cuando uno analiza la historia mítica, es importante cómo la gente habla de quiénes crearon o quiénes formaron parte de la historia de la institución, qué pasa cuando estaba esa directora o no, qué características tenía, si le tenían miedo, si era autoritaria pero tenía cuestiones benévolas. En cambio ahora la última hubo otra dirección que era mucho más benévola, pero no acompañaba la formación. Entonces todas esas formas de hablar de ese pasado nos retrotraen a esas personas que han actuado allí. Entonces, volviendo al mito antropológico, entonces los rituales no son una conmemoración o celebración de actos ocurridos. O sea, no se ve así. Alguien que no pertenezca a la comunidad lo podría ver así. Para quienes son parte de esa cultura, ese ritual, esa celebración implica volver a ese tiempo primordial. Fíjense que a diferencia de nuestro tiempo, de nuestra cultura, el tiempo es irreversible, ¿no? El tiempo va como de presente y va para adelante. No se puede volver atrás. No hay manera de volver atrás. Acá, en las sociedades con mitos, estos rituales permiten revivir ese pasado primordial en el hoy. ¿No? Revivir ese acontecimiento, dice Mercy Aliade, que ocurrió por primera vez y se restituye la realidad originaria. Esta es parte de la característica, como dice Mercy Aliade, de la circularidad. Por eso también lo he instituido, porque es circular. No sale de ese círculo que se retroalimenta permanentemente, no es dialéctico, es circular. Principio, fin, vuelve todo el tiempo a restablecer el desorden volviendo al principio. Por eso es lo instituido. Después Ansar va a cuestionar, en realidad, e incluso que esto sea así aún en las sociedades originarias, arcaicas. Entonces, si nosotros hemos aprendido que el tiempo histórico y cronológico es irreversible e irrepetible, ¿no? Como esa que dice el agua del río nunca es la misma, nunca pasa dos veces por el mismo lugar. La entrada, con estas celebraciones, la entrada a ese tiempo mítico permite la salida del tiempo profano, que es el tiempo de lo actual, de la vida de los seres humanos, de los animales, y se va a ese tiempo recuperado por los iniciados, donde está lo sagrado, donde está el reencuentro con la deidad. Y como les decía, es a través de la mediación de estos conocedores, de estos iniciados que cada una de estas culturas tiene. Entonces los mitos no solo hablan de creación, sino también del orden, de las conductas y en primera medida del sentido de cada uno de esos actos, haceres y prácticas. Entonces, Mercy Aliade también trae, y acá les voy a compartir otro relato, que Mercy Aliade, perdón, no había movido esto, que acá estaban las características, pero vamos a esta última,
que Mercy Aliade lo que plantea en el texto es que hay que distinguir los mitos en tanto historias verdaderas de las fábulas, ¿sí? En la que, y acá vamos a ver qué sería una fábula, y denme un minutito que vuelvo a buscar espera un poquito, creo que está en el 1050, si mal no recuerdo, denme un segundito, que busco el relato, que es la yerba mate. A ver si estamos ahí. La yerba mate. Sí. La luna se moría de ganas de pisar la tierra. Quería probar las frutas y bañarse en algún río. Gracias a las nubes pudo bajar. Desde la puesta del sol hasta el alba, las nubes cubrieron el cielo para que nadie advirtiera que la luna faltaba. Fue una maravilla la noche en la tierra. La luna paseó por la selva del Alto Paraná, conoció misteriosos aromas y sabores y nadó largamente en el río. Un viejo labrador la salvó 2 veces. Cuando el jaguar iba a clavar sus dientes en el cuello de la luna, el viejo degolló a la fiera con su cuchillo, y cuando la luna tuvo hambre, la llevó a su casa. Te ofrecemos nuestra pobreza, dijo la mujer del labrador, y le dio unas tortillas de maíz. A la noche siguiente, desde el cielo, la luna se asomó a la casa de sus amigos. El viejo labrador había construido su choza en un claro de la selva, muy lejos de las aldeas. Allí vivía como en un exilio, con su mujer y su hija. La luna descubrió que en aquella casa no quedaba nada que comer. Para ella habían sido las últimas tortillas de maíz. Entonces iluminó el lugar con la mejor de sus luces y pidió a las nubes que dejasen caer alrededor de la choza una llovizna muy especial. Al amanecer, en esa tierra habían brotado unos árboles desconocidos. Entre el verde oscuro de las hojas asomaban las flores blancas. Jamás murió la hija del viejo labrador. Ella es la dueña de la yerba mate y anda por el mundo ofreciéndola a los demás. La yerba mate despierta a los dormidos, corrige a los haraganes y hace hermanas a las gentes que no se conocen. Bueno, entonces, lo último para cerrar el tema de mitos, fíjense que acá hay algunas diferencias con los mitos anteriores, con la estructura o el contenido. Lo que para esto, para Mercy Aliade, estas son fábulas, ¿sí? Fíjense que acá sí, se habla de la creación metafóricamente y realmente de la yerba mate, ¿no? La historia asociada a la creación de la yerba mate. Pero acá hay otros seres que participan, que son seres, va a decir Mercy Aliade, que son de este mundo, no de lo sagrado, del tiempo primordial, de lo sobrenatural. Son parte de este mundo. Sí tienen características agregadas especiales, ¿no? Ustedes van a ver ahí que la luna que hace, qué vínculo tiene, ¿no? Entonces habla y aparece también el jaguar. Entonces fíjense que aparecen personajes de este mundo, seres de este mundo, con características que van más allá de lo que supuestamente conocemos que pueden hacer. Entonces, esto es una fábula también. También hay una historia de creación, pero diferente del tiempo sagrado. Estas son las, como se llaman, las de mitos de la mentira, dicen ellos, que Mercy Aliade inclusive hablaba de cómo ya las propias comunidades distinguían estos que eran metáforas, ellos mismos lo tomaban como una metáfora de la creación de la yerba mate, de lo que eran las historias míticas sagradas, que eran reales. Estas no son historias reales, estas son fábulas. Las míticas son reales porque participan los seres sagrados en ellas. Y son, de acá viene la utilidad, la funcionalidad del mito. Revivir el mito, el tiempo mítico inclusive, aquello que produjo el origen,
permite curar malestares, asegurar las condiciones para generar alimentos, etc. Entonces, esto implicaría, como les decía antes, conocer cómo se origina una planta medicinal, sus propiedades, sobre qué aspectos actúa y cómo actúa ella, es decir, cómo hay que aplicarla, qué va. Los chamanes, por ejemplo, van haciendo todo este ritual, por ejemplo, con las plantas medicinales, su creación, su aplicación, cómo va actuando, ¿no? La planta, por dónde va, dónde se mete, qué va llevando a cabo. Entonces, lo mismo con, bueno, con todo este tipo de contenido de los mitos. Entonces, siempre es necesario conocer cómo esa planta, nos estamos dirigiendo, por ejemplo, a la yerba mate, originada, por ejemplo, si la yerba mate no está creciendo, volver a ese tiempo mítico, aún en fábula, permite, conociendo todo el proceso de la creación de esa planta, permite volver a lograr que empiece a crecer y recuperar la siembra y la cosecha. ¿Sí? Es asociado a ese tiempo primordial que permite nuevamente restaurar el orden. Por eso, vuelvo a decir, lo mítico se asocia a lo instituido, porque es aquello que se establece como orden, creado además por la divinidad. ¿No? Los profanos, el tiempo profano que se aparta de ese orden, es necesario convocar nuevamente a la divinidad y volver a ese tiempo originario para restablecer ese orden. Lo de lo instituido obviamente es una lectura que hacemos después y que la vamos a ir incorporando más fuertemente la semana que viene. Ahora, para finalizar, vamos a ver otra de las formaciones originarias, que son las utopías, que ya con el texto de, si bien María José lo menciona, con el texto de Colombo. Acá tienen algunos datos de él. Y acá, bueno, ahí está sobre qué está basado este texto acá. Este es el texto de, no sé si se ve, de Tomás Moro. Lo pueden leer, es justamente la creación, ¿no? La ubicación de una sociedad ideal que supuestamente Tomás Moro había conocido y le traía a las autoridades con las que él trabajaba, y que era un mundo de felicidad, cooperación, alegría, y que estaba ubicado en un espacio. Por eso lo de topías, ¿no? De utopía, porque topos es un lugar concreto. Por eso después María José, en realidad, si bien dejamos, se utiliza hasta por convención la palabra utopía, en realidad se convierte con el tiempo en ucronías cuando la sociedad, aquella sociedad a la que se quiere llegar, está en un futuro, no en otro lugar. Puede ser en el propio lugar, pero en un tiempo más adelante, realizando determinados aspectos. Esto de lo imaginario, ¿no? Imaginando cómo debería ser ese desarrollo, llegaríamos a una sociedad feliz, alegre, utópica. Algunos lo ubicaban, obviamente, después de la muerte, pero las sociedades más políticas, de ubicarlas en esta vida, supone entonces más una ucronía, más allá de que, bueno, convencionalmente seguimos hablando de utopías. Entonces ahí les quiero también compartir un último, voy a dejar de compartir un poquito, así les comparto directamente el audio. Denme un segundo que voy a abrir. Por ahí lo han escuchado, pero quiero traer esta definición de utopía para cómo la vinculamos con los aportes, de Colombo. Vamos a compartir pantalla. Vamos a escuchar y después hablamos. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad.
Un poco al estilo de los sobrinos del Pato Donald, o sea, cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Bueno, déjenme que dejo de compartir y volvemos al Power. Denme un segundito. Bueno, a ver. Es interesante que por ahí, de esta forma literaria, más literaria, se pueda entender a la utopía, pero comparte muchas cosas concretas con Colombo. Yo ya les mencionaba recién, bueno, Tomás Moro, que es lo que poquito van a ver en relación a la utopía ucronía en el texto. Es clave que para entender, y justamente para sacar algo que está muchas veces anclado en el sentido común. Cuando hablamos de utopías, ¿sí? Sean personales, políticas o institucionales, cuales sean, la utopía está anclada en el principio de realidad. Es decir, que se convierten en deseos a concretar mediante acciones viables de lograr. ¿Sí? Esto es clave entonces para alejarnos de aquello que de esto de alejarse de la idea de que cuando uno habla de utopía es algo que eso no va a suceder nunca. No, cuando alguien te dice esto es una utopía, ¿no es cierto? Entonces, eso es utópico, es imposible de lograr. Bueno, no. En tanto concepto, la utopía es algo que es posible realizar mediante determinadas acciones racionales y simbólicas, donde están los imaginarios también allí incluidos, de lograr algo que se espera mediante determinadas formas. Entonces, como nuestro ejemplo, una utopía podría ser la erradicación de la violencia de género hacia las mujeres en el municipio en el cual trabaja ese centro. Ahora, ¿cómo se intenta llegar a esa utopía? Como dijimos, se asesoran, se crea el centro, se crea un dispositivo, se trabaja con las mujeres, se generan promoción, se hace formación continua, se capacitan a los otros actores, se difunde la temática, tiene vinculación, o sea, hay un montón de acciones. Lo que ocurre, y acá viene lo de inalcanzable, es que toda utopía, por eso cuando Magallano habla del horizonte, me acerco un paso, se aleja uno, así, es porque a medida que uno logra las utopías, o sea, estas acciones que van en función de esa idea viable, se aleja porque uno empieza a abrir nuevos escenarios que no eran conocidos anteriormente, sea porque había desconocimiento o porque la propia práctica abre nuevos frentes. Por ejemplo, como decíamos, si el centro genera esta atención, trasvasa por ahí el municipio, entonces empiezan a recibir mujeres de otros municipios, algo que no estaba pensado antes, como que es la interrelación con juzgados de otro municipio o de instituciones con otros municipios, entonces por ahí quizás colaborar en cómo armar un dispositivo ya no es algo que estuviera pensado antes. Entonces se vuelve a alejar porque, entre comillas, ha sido exitoso, se lograron utopías y es necesario ampliar la incidencia de ese dispositivo por ahí en otros municipios. Es en ese sentido que funciona como horizonte y la utopía es inalcanzable o irrealizable, pero es irrealizable en términos porque va
ubicando esa ucronía, ese tiempo, permanentemente en ese futuro. Porque aunque lograra, por ejemplo, se logró erradicar la violencia de las mujeres, quizás a partir de esa tarea se crearon nuevas formas de cómo trabajar con los niños en tal temática. Entonces, ahí va otra nueva creación de organizaciones. Es en esa línea que siempre hay una cuestión de imaginación hacia adelante, del desarrollo de la imaginación instituyente, de la instalación en un imaginario efectivo, del desarrollo de la generación de condiciones para el desarrollo de la imaginación radical, ¿no? De la puesta de la fuerza de creación, ¿no? Y para poder, retomo el tema de poder, ¿no? De poder desarrollar el actopoder, digamos, es en esa línea que el horizonte que llama acá Galeano, retomando de Fernando Birri, es esta idea de irrealizable. Pero las utopías están ancladas en el principio de realidad. El delirio o aquello que no está anclado en cuestión de decir, a mí me gustaría que venga la paz en el mundo, entonces voy a hacer, y no haces nada por eso, eso es ya una quimera. Esa es lo que uno por ahí en el sentido común, cotidiano, llama utopía, en realidad es la quimera, porque justamente está anclada más en la fe, en la esperanza, sin acciones concretas pensadas para que eso se logre, ¿no? Esto de Dios quiera que esto se solucione, ojalá, tengo esperanza en que esto, bueno, la esperanza, pero en función de qué, quiénes van a llevar a cabo esa tarea, dónde está basada esa esperanza. En todo caso, en la utopía puede haber esperanza, claro, pero una esperanza basada en acciones concretas, fundamentadas, en las que puede haber errores y se vuelve a repensar. ¿Se entiende? Ahí está esta cuestión. Y esto del caminar que menciona Galeano tiene que ver justamente con lo que es importante leer del texto, lo que tiene que ver con la función utópica. Más allá de que es lograr esa utopía, que por ahí, como decimos, es inalcanzable en tanto se redefine permanentemente, aun cuando se alcance, se redefine, entonces se crean nuevas utopías, porque no estaríamos en el fin de la historia, y ahí justamente no es que hay un mundo creado al cual debemos alcanzar porque ya está creado previamente. No, esto es una creación permanente, avances, retrocesos, crisis, guerras, etcétera, etcétera. Lo que importa acá es ese camino que es la función utópica, que tiene que ver con aquello que está instalado en nosotros que nos permite repensar, generar acciones en las cuales van a estar incluidas aspectos de lo material, ¿no? Construcciones, espacios, contenidos, funciones y material, las funciones de quiénes, qué hacer cada uno, cómo llevarlo a cabo, pero también tendrá que ver con los sentidos que orientemos esa, porque el tema es este espacio para qué, esta práctica para qué la voy a hacer, por qué la quiero hacer. Entonces, la función utópica es ese motor permanente, ese caminar que permite la utopía según la que plantea Birri. Digo para hacer un paralelo más literario, si quieren. Bueno, creo que un poco ya hablamos de todo esto, ya lo dijimos. Listo. Sí, para cerrar, que alerta un poco entonces Colombo, que esto suele ocurrir muchas veces, entonces se escucha mucho en los discursos, ¿no? Políticos sobre todo, de que cuando hay que tener el cuidado de que las utopías en realidad, en una suerte de idealización del pasado, o se plantean a futuro acciones que están ancladas en un pasado idealizado. Por eso es estar atento a cuando la utopía se confunde con el mito. A veces aparece con nuevas palabras, con nuevos significados, pero tiene que ver con contenidos, con ideologías, muchas veces con sentidos y formas de pensar asociados a lo instituido que era por ahí anterior, ¿no es cierto? A veces se busca en esa función utópica ir hacia el pasado, como que en el pasado está la verdad, ¿no? La verdad, y nos hemos justamente desviado. Entonces, este gobierno, esta institución, para ir hacia adelante, debe recuperar
mano dura. Esta institución debe volver a sus raíces. Entonces el proyecto utópico está anclado en más en contenidos vinculados a una estructura mítica. Es por eso digo que hay que estar atentos a esas lecturas y a esos sentidos que en lo cotidiano, y cuando veamos la semana que viene el tema de las disputas, suelen muchas veces camuflarse utopías que esconden en realidad aspectos de lo mítico. Y como sabemos que lo mítico, por definición, tiene que ver con lo instituido, aquello que no permite las posibilidades de transformación. Bueno, esta ha sido una clase larga. La semana que viene la segunda parte será un poquito más corta, pero bueno, les pido ahora que lean este texto en esta clave. Bueno, gente, nos estamos viendo y nos vemos el próximo martes. Saludos.